Muy buenas a todos, estamos otra vez en Divagando por la Tangente con Chomper Hola. y con Raúl. Hola, muy buenas. Y esta vez vamos a hacer un programa especial dedicado a Stan Lee. Bienvenido a nuestro podcast, Divagando por la Tangente. Y hoy nos toca divagar por... Stanley Martin Lieber, más conocido como Stan Lee, nació el 28 de diciembre de 1922 en Manhattan y falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio producido por una neumonía el 12 de noviembre de 2018 en Los Ángeles. Bueno, yo tengo que decirlo que no soy muy seguidor de los superhéroes y sobre todo de Marvel, pero sí que esta noticia, digamos, tuvo cierto peso cuando nos enteramos el pasado 12 de noviembre y desde entonces estuvimos hablando de hacer este pequeño especial dedicado a él y lo estamos grabando el día 4 de diciembre y nada, ¿qué me podéis contar? A ver. Stan Lee, la verdad es que yo no crecí mucho con él porque yo nunca he sido muy fan de Marvel, siempre he sido más de DC por todo lo que me ha rodeado, siempre me ha rodeado el mundo de DC porque mis primos siempre han tenido figuras de DC, siempre he estado rodeado por el mundo de Batman y demás y no crecí mucho con Stan Lee, pero sí que he podido ver alguna cosa de él y eso y he sentido su ausencia porque ahora al ver películas que sale él y sobre todo series en las que sale, que si no mal recuerdo hay un capítulo de Big Bang Theory que sale Stan Lee y de hecho hace poco hicieron como un pequeño especial donde aparecía Stan Lee y demás y bueno, y aquí en parte tendría poco que decir porque no sé mucho de él. Pasamos con mi compañero. ¿Tú sabías, antes de que pasemos con Raúl, tú sabías que Stan Lee trabajó para DC en 2001 con el Just Imagine que recreó a los principales personajes del universo DC? Sí, algo de ello, sí que he oído hablar de ello. Él trabajó en Marvel y también ha trabajado en muchos otros sitios y entre ellos en DC estuvo con esa serie, Just Imagine, en 2001 recreando a sus principales personajes. Pero él estuvo como colaborador. Lo hizo él. Ah, vale. Los dibujantes eran los que fueran, pero él hizo las historias y él estaba pues como en Marvel, Claro, de guionista. Es verdad. Bueno, a ver, pues acerca de Stan Lee, pues bueno, ha sido un duro momento para nosotros, incluso para los fans. En este caso, bueno, a ver, yo me considero fan de toda la vida de Marvel y de Stan Lee, como no, claro, que todos lo consideramos una leyenda sobre todo en este mundillo. Y bueno, a raíz de ahí, después de lo que le sucedió y tal, o sea, acerca del paro cardiorrespiratorio, hubo un tiempo en el que ya se empezaba a rumorear de que Stan Lee ya empezaba a encontrarse mal de salud y en este caso pues su familia tenía que estar ahí siempre encima porque ya os digo, o sea, no andaba muy bien de salud. Incluso hace ya unos cuantos años llegó a cierta distancia en el que estuvo a punto de dejar el mundo de los cómics cuando en este caso su mujer le inspiró a que continuase siguiendo dibujando, cuando su mujer todavía estaba en vida. Y bueno, pues a día de hoy lo consideramos como una gran estrella mundial en el mundo de los cómics. Y bueno, no sé. Sí, yo te voy a matizar eso justo de su mujer, que fue en 1960, cuando estuvo a punto de dejar Marvel. En 1996. 1960. En 1960, eso, perdón. Y su mujer le dijo que aprovechara y que dibujara y que creara el cómic que él siempre habría querido hacer. Que en este caso son los Vengadores. Y un año después hizo Los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Y digamos que es el comienzo de todo el ascenso de Marvel y de Stan Lee. Luego, a muy poco tiempo después, al año o los 2 años, se juntó con Jack Kirby y Steve Ditko
y ya es cuando empezaron a crear la gran mayoría de todos los personajes de Marvel. Luego sí que hay que recalcar que Stan Lee empezó en 1940, muy poco después de terminar la secundaria. Trabajó como ayudante en la editorial Timely Comics, que es la que hoy se conoce como Marvel Comics. Y con 20 años ya empezó a debutar como guionista en un relato de 2 páginas protagonizado por el Capitán América. Y como él quería ser realmente escritor, firmó el trabajo con su seudónimo de Stan Lee, que realmente, como en inglés sonaba muy parecido a su nombre real, Stan Lee, pues decidió usar este seudónimo y con el tiempo ha acabado siendo realmente su nombre. Entiendo, incluso también, claro, sobre lo que estabas comentando acerca de que se inspiró en el tema de la literatura, o sea, por el tema de escribir y tal, que sí que tengo entendido que también llegó a escribir algunas cuantas cosillas, pero aparte, o sea, fue fuera del mundo de los cómics. Pero bueno, o sea, a día de hoy, yo creo que, o sea, antes de que pasara eso, sí que llegó a escribir algún artículo antes de fallecer, tengo entendido. Sí, no, él realmente empezó con obituarios en los periódicos. Sí. Y también es cierto que en 2009 empezó con el mundo manga con Hiroman, y también tiene algún guión de alguna serie de televisión que no recuerdo el nombre, pero él siempre ha querido ser escritor. Lo que pasa es que el mundo del cómic se metió muy pronto en su vida y creo que le acabó cambiando todo. A la edad o sea, a cierta edad, ¿no? ¿A qué edad empezó exactamente en el mundo de los cómics? A ver, él debutó como guionista a los 20 años. A los 20 años, claro. Sí. Luego ha creado, junto con Jack Kirby, Steve Ditko y a los personajes que han marcado Marvel, como son Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Los Vengadores, Pantera Negra, Silver Surfer, Nick Furia. Es decir, prácticamente todo Marvel es de ellos. Claro, entiendo. Que incluso Nick Furia fue el último en entrar en Los Vengadores. Luego sí que hay que decir porque voy a destacar que Stan Lee, su manera de trabajar, fue algo que se llamó método Marvel, y es que a sus dibujantes les hacía una sinopsis de la historia y entonces luego les escribía los diálogos basándose en el dibujo acabado. Y entonces muchas veces esto era bastante difícil de hacer cuando no sabían cómo iba a continuar la historia, y era el guionista Stan Lee quien estaba bajándole poco a poco toda la historia. Y entonces, pero bueno, y luego otra de las cosas que tenía, digamos, como manía o como algo, era que siempre a su personaje le llamaba con nombre y apellido con la misma letra inicial. Peter Parker, Loki Lawson, Matt Murdock. Exacto. Y hablando de Peter Parker, ahora que respecto a lo que habías comentado acerca de todos los personajes que ha estado dibujando durante todo este tiempo y que se ha inspirado siempre en ellos, como en este caso Spider-Man, entre otros, pues ahí va un detalle curioso. Según tengo entendido, que originalmente Spider-Man llegó a ser principalmente un manga antes que pasase al universo Marvel. Por lo que he oído yo, por lo que he escuchado yo, por lo que han comentado más de una vez, que originalmente Spider-Man en este caso era un manga. Bueno, luego otra de las cosas más llamativas de Stan Lee es que siempre su coletilla de Excelsior, y según el propio Stan, este término es extraño, pegadizo y difícil de pronunciar. Y su origen en realidad está muy vinculado a Marvel en sí, ya que la frase aparece en el escudo de Nueva York, que es la ciudad donde se desarrollan muchas de las principales historias de Marvel y donde la empresa tiene su sede. Por si no lo sabíais, es una pequeña curiosidad. Y también hay que decir que, por ejemplo, en uno de los últimos cameos que salió en Guardianes de la Galaxia 2, que se le veía en el espacio y cómo se alejaban esos extraños, y ahí se podía entender que su final estaba cerca por cómo estaba. Claro, de eso sí, ya se comentaba desde un principio, y no hay que olvidar eso también, el tema de los cameos que ha llegado a representar en el cine de Marvel, bueno, en este caso en las películas de Marvel,
que ha llegado a hacer una barbaridad de cameos, pero vamos. E incluso hay que dejar claro que su última aparición está más que claro que ha sido en la última película de Venom, que ese fue obviamente la última aparición que tuvo en el mundo del cine, ¿sabes? En el mundo de Marvel. Sí, pero por lo que dicen tiene otras 2 o 3 cameos los tenía ya grabados. Entonces, bueno, posiblemente lo sigamos viendo en cine en un par de películas más. Es posible que, bueno, ahí va un detalle curioso. Es posible que, si conforme tú has dicho de que ya hay unos cuantos cameos que ya están grabados, ¿vosotros creéis que lo llegaremos a ver en Los Vengadores 4? Yo creo que ese está más que grabado. Porque algo me dice de eso. Yo creo que lo vamos a ver en Capitana Marvel y en Los Vengadores 4 seguro. Sí, porque más de una persona lo están comentando por ahí de que, o sea, se rumorea que algunos cuantos cameos ya estaban grabados desde hace mucho antes. Y entonces, pues es probable que, pues por eso de lo que te comentaba, de que si vosotros creéis que lo veremos en Los Vengadores 4, ¿o qué? Yo pienso que sí. Sí, yo creo que también. Sí, no sé, yo pienso que si ya los tiene grabados, posiblemente. Y ahora todo el tema de lo que nos ha dicho, todo el tema de merchandising subirá como la espuma, porque al morir él muchas cosas se valorizarán, se cotizarán y eso, estará todo más cotizado, porque ahora una firma de él puede valer bastante dinero. Hay gente que sé que tiene cómics firmas por él, y de hecho cómics antiguos de los primeros se cotizan un montón. Bueno, que ya sabemos que la leyenda siempre está entre nosotros porque fue un grande de los cómics. Y nada más que decir por mi parte. Ahora pues, si nuestro amigo Raúl no tiene nada más que decir, no, por el momento no. Pues entonces damos por finalizado ya este pequeño especial de Stan Lee, más que nada por contaros algunas curiosidades de él, como os hemos comentado, y muchas gracias por escucharnos. Y a ver qué nos dice Raúl, que nos está haciendo señales. Bueno, a ver, y sobre todo pues los primeros días desde su fallecimiento le han hecho grandes homenajes al honor de su carrera y de sus grandes obras, sus personajes. En todo caso, pues principalmente todos lo conocemos, que es Spider-Man. Ese fue el primer superhéroe de la historia. Y entonces, claro, pues desde aquí pues le queremos dar un gran apoyo a toda su familia, porque entendemos que hayan pasado por un momento muy duro. Y nada, pues por el momento ya aquí incluye mi conversación. Bueno, pues como lo decimos siempre, muchas gracias por escucharnos, gracias a vosotros esto es posible, y suscribiros a nuestro podcast para recibirlo lo antes posible en cuanto lo subamos. Y nada, seguirnos en redes sociales, en iVoox, en YouTube, también vamos a subir el podcast, y sobre todo visitar nuestra web. Y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego, y yo me despido. Hasta luego. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Y que la fuerza os acompañe.